Los planos PIN-ID, muy aparte de los instrumentos, tienen conectores, ¿sí? Los conectores. En algunos casos eran líneas continuas, eran líneas discontinuas también, eran líneas con rayitas oblicuas, 1, 2, 3, ¿sí? Y hay varias. Entonces, eso tiene su significado. Por ejemplo, cuando se trata de una línea continua, nos indica que es, en este caso, nos dice que es conexión a proceso, enlace mecánico o alimentación de instrumentos. Así es sencillo. Es una conexión cualquiera. Puede ser también de tubería, ¿no? Puede ser también eléctrica, ¿sí? Eh, Cuando se tiene una línea con rayas oblicuas, nos indica que es una señal indefinida, que pocas veces se da. Cuando se tiene una línea discontinua, en ahí es una señal eléctrica, por lo general es estándar, 420 miliamperios, 0,5 voltios, 0,10 voltios, cuando usted tiene esta línea discontinua. O a veces, cuando tiene esta línea continua con 3 rayitas oblicuas, significa que se está conduciendo por ahí 3 cables, por eso tiene 3, 1, 2, 3, o sea, 3 cables están viajando por ahí. Pero casi no he visto mucho esto en instrumentación, lo que más hay son estas, las líneas discontinuas, que es una línea eléctrica. Señal eléctrica estándar, ya usted conoce cuál es el estándar, ¿no? Cuando tiene una línea con unas Ls, significa señal hidráulica. Cuando tiene una línea con dos rayas oblicuas, es una señal neumática. Y la señal neumática es estándar, ¿cuánto hemos dicho que es? Eh, de 3 a 15 PSI de presión, 3 a 15 PSI, o sea, el 4 a 20 miliamperios en corriente equivaldrían en presión a 3 a 15 PSI, ¿sí? Bien, si usted tiene una línea con estas formas como sinoidales, es una señal electromagnética, o también sónica, nos dice, ¿no? Entonces, a partir de ahora, este de acá son señales electromagnéticas. Señal neumática binaria, señal eléctrica binaria, tubo capilar, esto se utiliza bastante en lo que son temperatura, ¿sí? El enlace del sistema interno, enlace mecánico. Esos son los principales, digamos, conectores que se pueden dar entre los instrumentos, que pueden ser eléctricos, pueden ser mecánicos, pueden ser de comunicación, como es en este caso, por ejemplo, este de acá es de comunicación, con sus bolitas es de comunicación, es el cable de comunicación, ¿ya? Entonces, ahí está, como un resumen de los símbolos que previamente se ha podido ver. Es necesario que usted lo repase. No que te lo memorices, pero repásalo y recuérdate, por favor. Ya, no es, de hecho que nadie va a dar el examen, pues, sin los apuntes, ¿no? Todo el mundo hace su examen con sus apuntes. Entonces, entienda usted, por favor, qué tipo de señales son estas. Te puedo dar fe que esta es una señal que es una de las principales que se utiliza, esta también, y la señal eléctrica también. Es lo que más se utiliza, ¿sí? La señal eléctrica. Tubo capilar, comunicación o software, ¿sí? Y en enlace mecánico. ¿Ya? Entonces, eso es. Entonces, acá vamos a repasar un ejercicio. ¿Se acuerdan que la clase anterior, de las semanas anteriores, habíamos hablado de una caldera? ¿Sí? Yo le voy a mostrar una caldera y cuáles eran los componentes de la caldera y qué hacía una caldera. Entonces una caldera es un elemento o una máquina mecánica cuyo propósito es pues generar vapor, ¿sí? Eso era una caldera, ¿no? En este caso, bueno, no sería directamente una caldera, sino sería un dispositivo un intercambiador de calor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí es que está ingresando agua, que me parece que es agua fría, y está circulando por este tanque, y después debería salir agua caliente. Eso debido a que por esta de acá, por esta línea, está entrando vapor, y el vapor está brindando de calor al agua que está aquí adentro, o sea, por transferencia de calor, obviamente. Por eso se le dice intercambiador de calor. La diferencia de temperaturas genera un flujo de calor, ¿no es cierto? Entonces, entre el agua fría y
y el vapor que está circulando por este, podemos decirle por este serpentín o esta espiral, ¿sí? Entonces, en función del producto, o sea, no sabemos a qué temperatura salga el agua, vamos a inyectar o vamos a dejar de inyectar lo que es vapor. Para hacer que el vapor entre acá, es necesario que utilicemos una válvula. Y es esta de acá, es esta válvula. Entonces, de más está decirles que mientras más abra la válvula, va a calentar más rápido el agua. Mientras que la válvula esté cerrada, o sea, vas a tener poco flujo de vapor y por ende el agua casi no se va a calentar muy rápido y además el agua no va a llegar a una temperatura deseada, a un valor deseado, a un set point. ¿Entendido? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es generar que mi agua, el agua que esté entrando por este ducto, por esta tubería, a una temperatura inferior, se eleve su temperatura y finalmente salga por acá el producto, por eso dice acá el producto. Una temperatura obviamente mucho mayor que la temperatura a la cual está ingresando. ¿Entendido? Y eso gracias a que el vapor que está circulando en esta espiral le está transfiriendo parte de su energía en forma de calor o energía calorífica. Bien, listo. Pero como queremos que el proceso sea automático, lo que tenemos que hacer es instalar elementos primarios o en todo caso los sensores que vienen a ser lo mismo. En este caso, la variable de proceso, ¿sí? Viene a ser lo que es la temperatura, ¿no? La temperatura. ¿Ya? La temperatura. Entonces, lo que queremos es controlar la temperatura y por ende es necesario instalar el sensor de temperatura, obviamente. Y acá se ha puesto un sensor de temperatura. Ese sensor de temperatura lleva la información a través de un tubo capilar, ¿sí? El tubo capilar es un tubo dentro del cual hay un líquido especial, y ese líquido especial lo que hace es cambia su volumen en función de la temperatura. O sea, esta no es ni una PT100, ni una RTD, ni una NTC, ni una PTC. Es un sensor de temperatura de tubo capilar. Son sensores antiguos, ¿sí? Que funcionan con ese principio, de que tienen un líquido que se dilata, ¿no? Y en función a la dilatación del líquido, uno puede saber cuál es la temperatura. De cualquier caso, la información que lo llevan van aquí hacia un transmisor de temperatura, TT, ¿sí? Transmisor de temperatura, que pertenece obviamente al lazo 301 y que además es un dispositivo que está instalado en campo. O sea, eso significa que el transmisor de temperatura debe estar al costadito de este intercambiador de calor. Por lo posterior, ese transmisor de temperatura envía una señal eléctrica, que está aquí, una señal eléctrica, la cual va dirigida hacia un controlador, indicador de temperatura instalado en un panel o en un tablero. ¿Entendido? Que también pertenece obviamente al lazo 301. El controlador indicador de temperatura, que puede ser un controlador y también podría ser un PLC, pero bueno, acá le he puesto como un controlador. Entonces, este manda información en función de lo que le está indicando este transmisor de temperatura, manda una información a través de una señal eléctrica, por lo general estándar, que podría ser 420 miliamperios, 0,10 voltios, 0,5 voltios. Y llega acá a un instrumento que está instalado en esta parte. Podemos decir que es un conversor de corriente a presión. Ah, ya. Entonces, esta señal estándar que está viajando por acá es corriente. Posiblemente sea 420 miliamperios. Este dispositivo internamente también tiene un conversor. Acá dice de I a P, o sea, de corriente a presión. Si la corriente está en 420 miliamperios, va a controlar a una presión de 3 a 15 PSI, ¿sí? A través de este dispositivo. Y ahora aquí, una participación para que se puedan ganar. ¿Qué significa TY? ¿Sí? Entonces, este dispositivo que está aquí, este dispositivo, ya, alguien que se quiera ganar su punto, ¿qué significa TY? ¿Sí? Vaya a su tablita, Un revise de primera palabra. compensador de temperatura, ingeniero. Como compensador de Compensador de temperatura o relé. Relé de temperatura. muy bien. Relé de temperatura. ¿Sí? Relé de temperatura. Mm, ya. De temperatura. A ver, ¿alguien más que lo pueda revisar? Sí, ingeniero, lo mismo. Relé o compensador de temperatura. Compensador de temperatura. Muy bien. Sí, lo que pasa es que acá lo que estamos
Ya, digamos que es un relé, ya, por eso un relé. Entonces lo que va a hacer este relé es hacer que se abra, le va a mandar una señal neumática hacia la válvula, ¿no? Una señal neumática hacia la válvula para que esta válvula se abra o se cierre. Como es neumática, necesita fuerza, o sea, eso es lo que hace, ¿no? Como los carros cuando botan aire, así, así. Eso hace la válvula, ¿sí? Se abre y se cierra. Claro. Lo que me preocupa acá es que sea un relé. Un relé o bien abre o bien cierra. O abre o cierra. O lo deja a un 0% o a un 100% de apertura, ¿sí? Entonces, ¿dónde entra mi preocupación? Aquí en que o bien lo abro o bien lo cierro. Cosa que no debería de darse. ¿Por qué les digo? Porque el controlador indicador de temperatura lo que debería darle es una información a este conversor o este dispositivo y este le dé información a esta válvula. ¿Para qué? Para que se abra un 20%, 30%, 40%, 50%, 60%. Cosa que no lo va a hacer un relé. El relé, como le digo, abre o cierra. Entonces ahí un poquito por eso que va mi duda, que sea un, como me dice, un relé de temperatura o un compensador de temperatura, ¿no? Bueno, ahí creo que, no sé si es un error de impresión o es un error. Lo que sí debe, o sea, este dispositivo que está acá, un compensador de temperatura, podría ir muy bien a una carga resistiva. O sea, hacer que la resistencia se encienda o hacer que la resistencia se apague. Podría funcionar ahí, tranquilamente. Pero a una válvula y este tipo de válvula, bueno. Este de acá, ¿qué sería? VT, VT, Una válvula de temperatura. válvula de temperatura también. Muy bien. Entonces, te indica, ¿no? Cuando está en la línea oblicua, lo que te está indicando que es una, lo que está diciendo que es una, bueno, válvula de temperatura, nos dice. Sí. Y con esto lo que estamos manejando nosotros es, yo entiendo que sea vapor. ¿Alguien me lo puede revisar? STEAM, ¿qué significa STEAM en inglés? ¿Vapor? Vapores, ingeniero. Es vapor, pues. Entonces lo que yo estoy controlando acá es el flujo, flujo de vapor. Y acá es la válvula de temperatura. Bueno, entonces lo que estamos controlando es Ingeniero, el flujo del y vapor. la línea que está encima de la válvula de temperatura es una línea, es una Neumática, señal, neumática. Sí, señal neumática. es una señal neumática. Ujú. Lo que está acá, o sea, por eso dice acá, es un conversor de corriente a presión. Los 420 miliamperios que están viniendo por aquí, 420 miliamperios, acá hay 4 a 20 miliamperios, que es lo más obvio, ¿no? Porque te dice corriente, 4 a 20 miliamperios. Oye, Ingeniero, diga, ¿qué significa computador? ¿cuál? Computador, porque en TY también la Y significa computador, pero no tengo más o menos la definición. Computador. Ajá. Mm, sí, sí, podría ser, sí, podría Ahí ser. está como relé, conversor y computador. Ah, ya, 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 ah, ya, entonces, ahí sí. Entonces, esta cosa es un conversor, ¿sí? Lo que está es un conversor, este dispositivo, ¿sí? Esto sería como un conversor. De hecho, cuando usted vea esta palabra que dice IP, estás convirtiendo de corriente a presión. Estas válvulas funcionan con presión. Se necesita presión de aire para que funcione. Pero tiene internamente como una especie de conversor. Es una electrónica un tanto complicada. Una vez vimos este equipo, esta servoválvula, y es muy costosa también. Y esta servoválvula, pues, lo que hace, funciona con aire comprimido, pero quien le controla es una señal eléctrica, como en este caso, la señal de 420 miliamperios, ¿sí? Entonces, todo es una sola pieza, todo es una sola pieza, ¿sí? Todo es la sola pieza. Entonces, posiblemente eso lo tengamos acá, miren, veamos. Vamos a borrar esto y vamos acá.
Aquí debería haber eso. Ah, una válvula. ¿Es similar a estos de acá? No, no, este es un transmisor. Nivel. mm, Creo que no hay acá. Ver aquí en YouTube. Cero válvula. Mm. Algo así como este. Entonces, ahí pueden ver de que aquí abajo está la válvula. Esto es lo que se abre y se cierra, la parte mecánica. Y acá tiene un diafragma, este es un diafragma. ¿Sí? Entonces, este diafragma ya trabaja con aire. ¿Sí? Pero ese aire es controlado por esta parte que está aquí. En aquí llega la señal eléctrica. Y esa señal eléctrica va a transformar, ¿no? La cantidad de aire comprimido que le está llegando acá. O sea, va a administrar el aire que le vas a proporcionar aquí. Más o menos así. Porque este equipo tiene dos alimentaciones. Una que es la señal eléctrica que viene del equipo, en este caso, del controlador, del PLC. De ahí viene la señal eléctrica, ¿no es cierto? Y otro que viene el aire comprimido. O sea, estos equipos que deben estar conectados permanentemente a una fuente de aire comprimido. Ahora, ¿quién controla qué cantidad o qué presión de aire le vas a dar? La señal eléctrica a través de su conversor. Y esta caja que está acá, esta caja que está aquí, esta caja blanca, esa es la que hace ese trabajo. ¿Ya? Entonces, o sea, mira, ¿cuántos equipos son? Todo esto, ¿sí? El conversor, y esta vendría a ser la señal neumática. No sé si te das cuenta acá, señal neumática. Sí, es una válvula de control proporcional neumática. Ese es su esto, ¿no? Ese es su, ese es su nombre. Y acá te dice de alta temperatura, o sea, tranquilamente por él podemos controlar lo que es el vapor. De hecho, es un equipo, digamos, relativamente costoso, pero cabe resaltar que todo lo que es tecnología, con el pasar del tiempo, va disminuyendo su costo, ¿sí? Es como los paneles. Los paneles anteriormente, costaban un montón de dinero. Hoy en día encuentras paneles de todo tipo, hasta paneles chinos encuentras, y están al alcance del bolsillo, ¿sí? Igualmente estos equipos. Anteriormente había, pues, de marcas muy reconocidas, marcas europeas, marcas americanas, pero hoy en día ya hay de todo, ¿no? ¿Sí? Y para todo, para el gusto del cliente. ¿Entendido? Entonces, y vaya que funciona bien, o sea, que controles el vapor en lugar de que estés abriendo, cerrando una llave y tengas una persona que esté encargada de esa operación. O sea, es costo-beneficio. O sea, usted evalúe cuánto te va a costar pagar a una persona un salario, considerar que esa persona en ciertas oportunidades de repente te va a fallar, no va a venir, o se le presenta tal o cual cosa, o se enferma, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, uno hace un estudio de costo-beneficio y dice, no, ¿sabes qué? Mejor me pongo una válvula, automatizo mi planta o mi proceso, porque al final voy a recuperar el dinero invertido. A un inicio cuesta la inversión, pero pues, poco a poco recuperas. Va a depender bastante del proceso, del cliente, porque hay gente a veces que te indica, ¿no? O sea, ingeniero o ingeniera, necesito que esta planta o este pequeño proceso me lo pueda automatizar. ¿Cuánto me sale? De repente usted le dice, sale 50,000 soles, se va a asustar y nunca más va a volver, ¿no? Pero si el empresario ya sabe más o menos cuánto paga su personal y cuánto le va a costar, inmediatamente se hace un estudio, ¿no? Y le sale más rentable. Por eso es que hoy en día casi todo es automatizado, porque han hecho un estudio de mercado, han visto cuánto le van a pagar al personal. Ahora, el personal a veces también falla,
¿sí? Se equivoca. O sea, el ser humano por naturaleza nos equivocamos. De hecho, la mayoría de los accidentes materiales, accidentes físicos que han ocurrido en la industria han sido errores humanos. Hoy en día, como todo es automatizado, casi ya no hay mucho accidente. Bien, y en industria, un accidentado, de hecho, todo que entra dentro de planta industrial paga se le paga un seguro, se llama ese seguro contra todo riesgo. ¿Sí? Ese CTR, creo que es. Apenas uno entra a planta, ya tiene que pagar ese seguro. Y ese seguro involucra de que si por A o B usted se accidentó, se le tiene que pagar una indemnización. ¿Sí? Y esa indemnización tiene sus, digamos, por decirlo así, ponderados, ¿no? Más o menos. Si el accidentado perdió un dedo, perdió dos dedos, o sea, incluso cada dedo tiene valor, ¿no? No es lo mismo el dedo meñique que el dedo pulgar, ¿sí? Ahora, si el accidentado queda inválido de por vida, se le tiene que dar una solución económica. Si el accidentado de repente fallece, uy, yo creo que de por vida le tienen que dar a sus familiares. Ese es un gasto que se genera en industria. Por eso lo que hacen ahora en industria es se automatizan y se evitan de todo ese pago, ¿no? Claro, es crudo es decirlo, porque mucha gente se queda sin trabajo. Sí, mucha gente se queda sin trabajo gracias a la automatización, pero bueno, no podemos cambiar eso. Es la evolución de la tecnología y se va a imponer siempre frente al talento o a la mano de obra humana. ¿Sí? Eso va a ocurrir siempre. De hecho, antiguamente, lo que tenían que se manejar, tenía que haber un operador que abra y cierre la válvula, que esté abriendo, que esté cerrando, otra vez que esté cerrando, otra vez que esté abriendo. Y ese es el trabajo. Y mucha gente se ha ganado la vida haciendo eso. Pero hoy en día, este dispositivo, pues, hace eso de manera automática. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la válvula proporcional neumática. De hecho, esto también tenemos en laboratorio. Sí lo tenemos. Bien. Pues ahí vamos a continuar. A eso se refería entonces. Por eso les decía, o sea, si este sería un relé, o sea, si esta cosa fuera un relé, no tendría lógica porque un relé lo que va a hacer es que se abre y se cierra. Y eso no está bien. O sea, no puede ser que se abra o se cierra, sino que tenga el control de la apertura, que se abra un poquito menos, un poquito más, y que después se cierre. Eso no lo va a hacer un relé, obviamente, no lo hace un relé. Eso lo hace ya un dispositivo electrónico de alta tecnología, que es esta caja que está aquí. Por eso se le llama válvula proporcional. O sea, su apertura y su cierre es proporcional a algo. De repente proporcional a la corriente o proporcional a la temperatura, que a mayor temperatura de repente se cierre y a menor temperatura se abra. O sea, eso es proporcional. ¿Sí? Entonces, si fuera un relé, no sería proporcional, o sea, si fuera un relé, o bien se abre o bien se cierra, ¿no? Que podría darse el caso, va a depender bastante del proceso. Si el proceso indica que se abre y se cierra es suficiente, no hay problema, pero yo lo que he visto es que se debe de abrir proporcionalmente, poco a poquito cerrar. Esa es la manera de controlar el vapor, ¿ya? Muy bien, entonces vamos acá. ¿Qué participó? Delcy, ¿no? Delcy Morocco, ¿no? Delcy. ¿Cómo se llama la otra señorita? Danita. Danita, ¿no? Se me va a olvidar. Y el joven, ¿cómo te llamas? Rubén Suárez, ¿no? Sí, es Renzo, ingeniero. Me anoto y al final lo voy a pasar al ¿ya? Continuamos entonces. Traten de participar todos jóvenes, todos, por favor. Vamos a, vamos a buscar a un distraído, una distraída, a ver. Luis Fernando está, Luis Fernando Peralta Chaguazonco. Luis Fernando. Luis Fernando Chaguazonco. Y a porque no responde, lo voy a eliminar de la lista jóvenes. Otro vamos a llamar a Merlín Ramos Quispe. Merlín. Presente, ingeniero. Muy bien, Merlín.
Berlín, ¿podrías nuevamente explicarnos en qué consiste este proceso que está aquí, de acuerdo al plano PNID? Con tus propias palabras. O sea, lo que te pido es que me indiques qué es, cómo funciona, qué hace esta línea, qué hace este dispositivo de acá, y qué está haciendo acá, y qué le está haciendo por acá. Hemos explicado, creo. Lo mismo te estoy pidiendo, por favor, que me puedas repetir. ¿Te acuerdas, Merlín? No estaba atentos. Ya. Muy bien, vamos a continuar en todo caso. Vamos a continuar. Tenemos de la misma manera acá otro proceso en el cual podemos dar, vamos a indicar que lo siguiente, ¿ya? Primero reconocemos, todo es de lazo 1000. 1000, 1000, 1000, 1000. O sea, es lazo 1000. Y es un lazo creado cerrado incluso. En aquí es un lazo abierto. Y aquí entra ya lo que es una pregunta de foro, pregunta de examen. Si bien es cierto, aquí sale el producto, ¿no? Por acá sale el producto. ¿Qué es producto? Si este es el producto. Pero yo no tengo un control sobre ese producto. Yo tendría que instalar acá, ¿no? Aunque claro, sí, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Controla la temperatura. Sí, sí tiene, sí está cerrado. O sea, la temperatura que está aquí es la misma de la temperatura que está aquí, porque con esa misma temperatura está saliendo, ¿no? Porque acá tienes temperatura T y también sale con la temperatura. Entonces indicamos que sí sería a lazo cerrado. O sea, esto es a lazo cerrado. Se dice a lazo abierto cuando nosotros, por ejemplo, no medimos cuánto es el producto, o sea, con qué temperatura es el producto. ¿Sí? Entonces sería lazo abierto. Se dice a lazo cerrado cuando yo, o sea, en la señal de salida, tengo instalado un sensor. Y ese sensor lo que va a hacer, va al PLC, y el PLC lo manda acá, otra vez abre y cierra, reviso la temperatura, y está en un ciclo cerrado. Eso se llama a lazo cerrado, ¿sí? A lazo abierto fuera si, por ejemplo, no tuviera esto, si no tuviera este sensor de acá, ¿sí? Lo único que haría es abrir y cerrar la válvula. De repente al tanteo, ¿no? Pero en este caso es a lazo cerrado, porque yo tengo información de la variable que estoy tratando de controlar, que en este caso es temperatura del agua, ¿sí? Tengo esa información gracias al sensor de tubo capilar. Bien, vamos por acá. En acá es enlazo cerrado también, por lo que veo. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene instalado, empecemos por acá, esta es una válvula, es una válvula de flujo, obviamente es una válvula de flujo, ¿sí? Neumática, por lo que vemos, que funciona con señal eléctrica, ¿ahí está? Y que la señal eléctrica proviene de un controlador indicador de flujo, ¿sí? Que es una computadora o un PLC, creo, ¿sí? Que está instalado en un tablero principal. Pero a este dispositivo le llega información, a este equipo le va a llegar información proveniente de un indicador de flujo, que también es, en este caso, es una computadora. Y esta nos indica que es un cable de comunicación. O sea, estos dos dispositivos se están comunicando mediante cable de comunicación, para la redundancia. O sea, son computadoras. Usted conoce el cable de red, ¿no? Las computadoras. Es ese mismo cable que se utiliza acá. Pero claro, es una red industrial, ¿no? Pero se está comunicando de esa manera. Ahora, este indicador de flujo que pertenece al lazo 1000 recibe información por acá a través de una señal eléctrica proveniente de un transmisor indicador de flujo que pertenece también al lazo 1000 y que esta a su vez está instalada en campo, ¿sí? La cual, por lo que veo, es de presión diferencial. Trabajan por la diferencia de las dos presiones que están acá. Y esta parte es el sensor propiamente instalado en la tubería, ¿sí? Elemento primario de flujo, ¿no? Entonces el sensor proporciona la información a este transmisor indicador de flujo, que ambos están instalados en campo, y este dispositivo le envía información, señal eléctrica, puede ser en 420 miliamperios, 0 a 10 voltios, 0 a 5 voltios,
a un indicador de flujo que tiene la función de computadora. Este está instalado en un tablero, mediante un cable de comunicación, le lleva la información hacia un controlador indicador de flujo. Como este dispositivo es un indicador y es un controlador también, lo que va a hacer es mandar una señal eléctrica hacia este actuador, que es un dispositivo neumático, como nos dice acá, válvula de flujo. Entonces, verificando cuánto es el flujo acá, lo que hacemos es abrir o cerrar la válvula. Tranquilamente uno con un instrumento podría ver cuánto es el flujo y con ello vas, abres y cierras la válvula. Pero la idea es automatizarla. Entonces se ha instalado un dispositivo, un transmisor de flujo y un indicador de flujo, un controlador, un PLC y una válvula. De tal manera que gracias a la información que reciba proveniente de este sensor, vas a decir o abro la válvula o la cierro la válvula. ¿Sí? Eso es lo que hace este dispositivo. ¿Ya? De manera similar tienes acá, y es para que tú lo puedas, creo que es el mismo. Ah, en este caso es computadora, ¿no? Acá ya nos indica que es con PLC. Sistema de control principal. Y este es con PLC. Ujú. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro. A ver. Imaginamos que es un tanque. Y tengo instalado. A ver, alguien que se quiera ganar su punto y nos indique cuáles son los elementos que están instalados aquí. Un nivel de temperatura, ingeniero, también tiene una presión de temperatura. No, No puede ser presión de temperatura. presión, presión PLT, del transmisor. De es presión. un transmisor de nivel, un transmisor de presión. Transmisión de temperatura y transmisor También de un flujo. transmisor de flujo, ajá. ¿El qué es? Es un pozo de Medidor, temperatura, algo así. Una termocupla. Termocupla. Medidor de temperatura, conexión con termopozo. Muy bien. Transmisor de peso. temperatura de pozo. Es un termopozo y un transmisor de temperatura el de arriba. En todo caso, ¿qué es lo que estamos controlando aquí en este tanque? ¿Qué es lo que qué es lo que se propone hacer? ¿Para qué se ha instalado esto? Control de nivel, de presión. Se controla también el flujo. En un tanque de agua. O Ujú. otro líquido. Muy bien. Entonces, son varios dispositivos que se han instalado. Y de hecho debe ser algo así como un intercambiador de calor, una especie de caldera, en la cual es necesario medir la temperatura de salida en el depósito, es necesario medir la presión y es necesario medir el flujo. ¿Eh? Flujo de algo. Seguramente por acá está ingresando algo y estoy midiendo el flujo, ¿no? Puede ser, creo que es un intercambiador de calor, similar al anterior. Lo que estoy controlando en este caso debe ser el flujo de vapor. Y acá tengo información, acá a la salida, ¿no? En este caso a la salida de agua. De hecho, aquí tenemos los mismos instrumentos que están aquí, los tenemos acá de manera física. Justamente los planos PIAN-ID lo que hacen es, pues, nos quitan el trabajo de estar dibujando uno por uno cada uno de esos dispositivos. No, ya no los dibujamos, es uno por uno. Bien, entonces, por ejemplo, acá
es una termocupla, ¿no? Como decía alguien con termopozo. Este es un equipo en el cual ahí tiene un termopozo, dentro de ese termopozo está la termocupla. Y esa información va al transmisor de temperatura que está aquí arribita. Por acá tenemos un transmisor de flujo que va a una tubería. O sea, esto que está aquí, es este transmisor de flujo. Tenemos un transmisor de nivel ultrasónico, ¿sí? Porque los ultrasónicos son así como unas campanitas. Y finalmente tenemos un transmisor de presión. Este equipo tenemos en laboratorio, este equipo también tenemos en laboratorio, este equipo también tenemos en laboratorio. Solo que no tenemos el transmisor de nivel ultrasónico. Lo tengo, pero en otros sitios, en el edificio administrativo, ahí está. Sí, entonces todo esto lo tenemos en los laboratorios y ahí podemos ver, ¿no? Cómo es que funciona en México. Sí, entonces me parece un intercambiador de calor. Yo pienso, ¿no? Porque por acá está ingresando agua y por acá va a salir. Necesito saber con qué temperatura está saliendo el agua. Necesito saber cuánto es la presión, cuánto es el nivel y también el flujo con el cual está entrando. Esa es la manera de interpretar los planos PIAN-ID jóvenes. ¿Sí? De esa manera se interpretan los planos PIAN. Igualmente acá, esta es la instalación física en donde ya está conocido, ¿no es cierto? Es una válvula proporcional, neumática, que funciona con aire comprimido, pero necesita una señal eléctrica para su funcionamiento. Es una válvula, de hecho. Por acá lo que tenemos es un transmisor de flujo. ¿Sí? Posiblemente sea un transmisor de flujo magnético. Hay varios, pero lo que se me ocurre es que probablemente sea uno magnético. Este recibe información del controlador indicador de flujo que está en el tablero. Si no te gusta de esta manera, el plano PIAN-ID está aquí. ¿Sí? Ahí está la válvula neumática, señal neumática. Este es un conversor, habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, conversor, que vendría a ser, ese conversor vendría a ser acá. ¿Ves esta cajita que está a su costadito? ¿Ves una cajita negra? En el otro lo habíamos visto en una cajita blanca, ¿no? O sea, acá es una cajita negra. Este dispositivo lo que hace, convierte la señal eléctrica que proviene de esta señal que está acá, esta señal. O sea, esta señal que está acá, este cablecito que está acá, esto que ves acá, es esto. ¿Sí? ¿Y dónde está? Se preguntará. Está pues acá internamente. Este es el diafragma, acá se controla el aire que va a entrar y en función de eso haces que la válvula se abra o se cierre. Y por otro lado, este de acá, este cable, que está yendo, este cable, este de acá, vendría a ser una señal eléctrica que sea 420 miliamperios, 0,10 voltios. Solo que sabemos que es una señal eléctrica. Ahora, ¿de qué tipo de señal eléctrica? Tensión o corriente no nos dice, ¿no? Pero sí sabemos que es una señal eléctrica. Lo más común es que sea de 420 miliamperios. ¿Ya? Y este dispositivo que finalmente se encuentra acá, este equipo transmisor de flujo, es esta cosa. Ahí te lo dice como el nombre. Entonces, su representación física, esta es su representación física, y esta es su representación en plano PID. En este caso, la tubería que tenemos acá, la tubería esta tubería es este ducto de acá. Eso es. ¿Entendido? Muy bien, vamos a borrar esto, borrar todos los dibujos y nos vamos. Acá, continuamos. ¿Tienes otro proceso para que tú puedas practicar? Ahí te lo dejo. Tipos de válvulas. Te voy a decir, no es necesario que te lo memorice. No es necesario que memorices. ¿Qué debes de memorizar? A ver. Estos. Cuando es redondo sin nada, cuando es redondo sin nada, cuando es redondo pero con una línea discontinua. Debes memorizar que esta es una señal neumática, que esta es una señal eléctrica, que esta es una señal eléctrica. Eso, ¿sí? Igualmente acá se repite, neumática, eléctrica, aquí arriba. Igualmente, bueno, acá son conectores nada más. Neumática, comunicación, eso. No es necesario que te memorices estas de las válvulas toditas, no tiene, no aplica, ¿ya? La válvula que mayormente se utiliza es la válvula tipo bola y tipo mariposa, o globo, ¿no? La válvula globo, son válvulas mecánicas las que tenemos en casa, incluso algunas de esas.
Sí, ahí está. Estas son las válvulas, tipo bola, globo, mariposa, distintas válvulas. ¿Ya? Tipo bola es la que tienes en tu casa, mira. Finalmente los actuadores con diafragma, sin diafragma, y las válvulas que bastante se utiliza en lo que son planos de instrumentación de tubería PIAN-ID. Válvulas manuales, actuador con diafragma, posicionador, actuador de pistón, válvula solenoide. Esta válvula solenoide, esta sí es la que abre y cierra. Y la válvula solenoide es la que abre y cierra. O sea, esa válvula o bien abierta o bien cerrada. Si le das, creo que funciona con 24 voltios. 24 voltios se abre. Después se cierra. ¿Sí? Entonces, estas valvulitas son bien económicas. De hecho, el semestre anterior los chicos estaban trabajando con esto, ¿no? Los que han hecho control de nivel. Porque necesitaban una válvula para que se abra y drene el agua. Entonces le han implementado esto. ¿No? Y es accesible, es pequeña, no es fácil de instalar. Es como si tuvieras una pila, la cual la cierras, pero de forma eléctrica. Tenemos en Ayavacas esta válvula. Y los demás actuadores que vienen son los motores eléctricos, los ventiladores, los compresores, las bombas. ¿Sí? Esos son sus símbolos. Este es el posicionador. Es lo que hace rato les mostraba, ¿no? Ahí está el diafragma. Ahí está su dispositivo que convierte la señal neumática, la señal eléctrica a neumática. Ahí están los equipos. Y acá tenemos otro plano PIAN-ID, ¿sí? Entonces acá ya es un poquito más complejo, porque tiene más cosas, y tiene más lazos. Como te habrás fijado, por ejemplo, acá está el lazo 900, y acá está el lazo 920, ¿no? Entonces, y acá por el 901, el B, el A, el B, el 940, ¿sí? Entonces se hace más complejo. Y eso que todavía es solo parte de un pequeño proceso. Imagínate un proceso enorme, grande. Entonces se va a generar varios planos PIAN-ID y también va a haber varios lazos. ¿Sí? Entonces aquí nomás usted puede fijarse, a ver, 900, 920, 941, son distintos lazos. Sí, son distintos lazos de control, no son los mismos. Sí, pero podemos tranquilamente entender, ¿no? Señal eléctrica, controlador indicador de, en este caso, de flujo. No, controlador indicador de L es nivel, el transmisor de nivel, es un dispositivo, es una manera también de medir nivel. ¿Listo? Por otro lado es un intercambiador de calor, seguramente que por acá le entra aire caliente, o acá dice oil hot, ¿no? Aceite caliente creo. Con aceite están calentando esto. Y lo que hace es, ese aceite le transfiere su calor a lo que va a haber aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Por acá tienes una señal eléctrica, controlador indicador de flujo, del aceite debe de ser esto. Se comunica mediante una señal de computadora a este controlador, conversor de flujo, me parece que es. ¿Sí? Y bueno, y a estos dispositivos son, cuando le ponen con raíces, porque internamente haciendo algún cálculo. ¿Sí? Posiblemente acá ya estemos hablando de un control proporcional, integral, ya derivativo. ¿Ya? Porque eso no lo vamos a poder ver acá, lo van a ver en el curso de control y automatización. Ahí donde van a ver el que control integral, proporcional y derivativo. ¿Ya? Tienen función de computadora, o sea, con fórmula matemática. Es aquí donde entra toda esa matemática. Muy bien. Acá igualmente tienes ahí para practicar. Plano PIAN-ID. En este caso se trata de un mixer, creo que es un mezclador. Tiene un motor, ¿listo? El motor funciona con un variador de velocidad, el cual es manejado por un controlador, un PLC. ¿Sí? Entonces,
Esto es lo que les estaban haciendo los jóvenes, ¿no? Control de un motor eléctrico mediante un variador de velocidad, ¿no? Y para que funcione el motor eléctrico es necesario ¿qué cosa? A ver, lazo 306, 1, 2, ya. Es necesario tener en cuenta la temperatura, ¿no? Por eso es que acá le han instalado un transmisor de temperatura, para que mida la temperatura dentro de este mixer. En función a eso, se está haciendo que el motor pueda encender o pueda apagar. Y también controlar su velocidad. Bien, y tenemos varios de estos controladores, mira acá. Estos son válvulas eléctricas. Son solo válvulas eléctricas. O electroválvulas. También es una electroválvula. Que por lo que puedo ver, este se abre o se cierra, no tiene más. ¿Sí? Y finalmente el producto sale por acá. Y tengo el control de la válvula, ¿no? Que puedo hacer que se abra o se cierre. Bueno, de esa manera trabaja. Es cuestión de que entendamos el proceso, en primer lugar. Yo no sé la verdad qué tipo de proceso es este. Tendríamos que uno por uno interpretarlo. De repente es un proceso para industria alimentaria, de repente es un proceso para farmacia, de repente es un proceso X, ¿no? Y eso tranquilamente se puede aplicar a lo que es fermentación, se puede aplicar a eh, lo que es combustible o biodiesel. Porque cuando hacen con el biodiesel es necesario que tomar en cuenta la temperatura, la viscosidad, todas esas cosas, ¿no? Es muy importante. O cuando fabrican lo que son tanques para biomasa, igualmente, todos hacen un tanque y es necesario ver la presión, es necesario ver la temperatura, todos esos parámetros, ¿no? Que es creo lo más relacionado con nuestra carrera, ¿ya? De hecho, la automatización se aplica casi en todos los procesos de la industria, ya sea farmacia, alimentarias, procesos industriales, procesos de manufactura, etcétera, etcétera. ¿Sí? Va a depender del conocimiento del proceso. Entonces, acá no solo trabaja un instrumentista, un electricista, un mecánico, sino que también trabaja lo que es un químico, trabajará lo que es uno de repente que conoce de agroindustria, uno que conoce de industria, el ingeniero industrial, N personas, pues, ¿no? Porque hay que tener conocimiento también del proceso en sí. ¿Sí? El instrumentista lo que hace es implementar la instrumentación necesaria de acuerdo a lo que le pida el usuario o el cliente, ¿no? Porque él es el que conoce el proceso, ¿sí? A la fermentación de la uva, usted no sabe hacer uva, ¿no? Uva o vino, no sabemos hacer. Pero si el cliente nos dice, la uva se hace así, pasa por este y tal proceso, en función a eso se instalan pues, los sensores y también los actuadores. ¿Ya? Muy bien, este plano debe ser real, real. Esto es real. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Vamos a terminar con esta parte de aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla un momento. Y lo que les estaba pidiendo hace un momento es que me indiquen quiénes van a ser o alguien que pueda ser su delegado o delegada. Ingeniero, yo podría apoyarle, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Tú eres Renzo. Renzo, ¿no? Sí, Renzo el Cerro. Ya. Entonces, Renzo, nos vamos a coordinar contigo. Me vas a ayudar, por favor. Te voy a pedir el favor para que podamos coordinar, ¿ya? Renzo. Me mandas por el chat tu número, por favor. Yo me lo voy a anotar acá, ¿ya? Cuando hay cualquier situación, yo lo busco. A veces me escriben por el WhatsApp, pero no lo anoto, los nombres, no lo anoto. Son varios los que escriben por WhatsApp. Me lo envías, por favor, al chat tu número para que coordinemos. Bien, eso sería en cuanto a los planos PNID jóvenes señoritas. Por otro lado, vamos a regresar nuevamente a la plataforma, al Moodle, y aquí les voy a compartir. Yo pensé, la verdad, que hoy día iban a participar, pero yo no les puedo sacar la palabra
con cucharita jóvenes. No, 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 no. Ya depende. Si quieren participar, lo hacen. Te había dejado esta información que aquí te habla bastante de los planos PNID. Un repaso. Si no me entiendes a mí, yo creo que así le vas a entender. Y no solo es un video, son varios videos, pero cada video es de 7 minutos, 5 minutos. ¿Entendido? Así es. Entonces, yo ya quiero que tú lo revises esto, pero parece que no lo has revisado. Algunos. Vamos a generar nuestra actividad. Antes de que me olvide, voy a editar. Activamos la edición. Ya me anoté tu número. Talento. Mientras que va cargando. Les he adjuntado un tiempo en el cual la persona ha hecho una explicación del módulo de instrumentación que tenemos en Ayabaca. De hecho, es un módulo que tiene su plano PNID, tiene su plano eléctrico, al cual acceder sus compañeros y van a ampliar la información, pero no obstante, yo le hago una explicación del plano PNID que se tiene en esa planta. Revise ese video, ahí está, es un video elaborado directamente ahí en Ayabacas. Entonces, revísenlo. Si no lo vas a revisar, no vas a tener mucho argumento para realizar tu informe de esta semana. Se le deja la actividad con la finalidad de que el estudiante no deje, o sea, se le da la clase y el estudiante lo guarda ahí y se olvida. Se olvida y nunca más no se sabe nada de esa clase que se ha desarrollado. El objetivo del informe es que el estudiante pueda repasar, pueda verificar la información que se le ha proporcionado, ¿sí? Entonces, usted lo que me va a hacer es me va a revisar este material, me vas a revisar este material, y bueno, esto todavía no, esto es lazos de control, pero más la idea es planos PNID. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar en qué consiste esto, pero la idea son los planos PNID, jóvenes señoritas, que involucra este video o esta diapositiva, y también involucra los 7 videos, creo que están acá. Entonces, usted me va a trabajar con eso. He visto el semestre o la unidad anterior, había unos jóvenes que han trabajado y lo han hecho a mano, su informe. Sí, y mejor, porque aprende también, pues uno, ¿no? Que a otros que solamente lo han jalado, captura de pantalla y lo mismo lo han puesto. Claramente el informe te dice cuántas hojas como mínimo debería de tener y cuántas hojas como máximo. A lo cual algunos estudiantes creo que no leen, o no sé cómo lo presentan, o último lo presentan, pero no hacen, no obedecen. Se le dice que le ponga un nombre a su informe, de manera igual. Hay jóvenes que no hacen caso, eso le ponen el nombre que les da la gana, trabajo le ponen y ya está. Se le dice que ponga su nombre en el archivo, no lo hace, ¿sí? Entonces, cuidado por favor con esos estudiantes. Y después no estén tal vez preguntándose del por qué tengo esa nota. Y todavía es la pregunta más curiosa que me hace. ¿Ya? Bien, entonces voy a hacer los ajustes para que sea nuestro tema de la semana. Vamos a poner informes 9, ya estamos, ¿no? Informe semana 9. Entonces, ¿qué? Vamos a corregir esto. Puedes subir por este medio el informe de actividades realizadas durante la semana número 9, ¿sí? Corresponde a los siguientes aspectos. Formato PDF. Igualmente, hay otros chicos que la verdad no entiendo. Lo mandan en Word o en lo que se les ocurra. No menos ni más de 5, no menos ni más de 5, a ver, no menos, acá está mal. No menos de 0,5, de 0,5
hojas, ni más de 10. Ni más de 10. El nombre debe tener instrumentación, semana 9, nombre y apellido, nombre y primer apellido. Informes iguales se anulan, copias de otros semestres se anulan, listo. Ahora, acá, pondremos nota, ¿sí? Nota. El avance corresponde a la lectura de planos PID, planos PID, ¿sí? Son los planos PID. ¿Dónde está mi...? Ahí está. Planos PID. ¿Sí? Entonces, el avance corresponde a la lectura de los planos PID y además podemos indicar que tome en cuenta, tome en consideración el material proporcionado por el docente, el cual consiste en este caso, diapositivas, después también video, y video de laboratorio. Allá vacas. ¿Entendido? Eso. ¿Qué más? Entonces, son 3 fuentes de información. Diapositiva, video de YouTube, video de laboratorio que se ha desarrollado en Ayavacas. De hecho, el curso contempla laboratorio jóvenes. El curso tiene 5 horas. Nos indica de que debe ser 1 hora teoría, debería ser 2 horas de laboratorio y 2 horas de práctica. Así está contemplado. Entonces, es necesario siempre hacer laboratorio. ¿Ya? Bien. ¿Qué más me estoy olvidando, Maca? Semana 9. Los plazos vamos a darle. Hoy día es noviembre, 18 de noviembre, 18 de noviembre. Y esto seríamos para entregarlo 18 de noviembre, sería aquí, ¿no? El 25 de noviembre, una semana. ¿Sí? Tenemos clases hasta las 12, entonces hasta las 12 también. O un poquito antes, ¿ya? Para de repente revisar o verificar cómo va su avance. Hasta las 11:30 lo ponemos. Es una semana. Está bien, ¿no? Hasta el 25, y 25 es como hoy día, jueves 25. ¿Sí? Eso, por favor, jóvenes. Tipo de entrega, configuración. A ver, calificación. Dejamos así aparte. Ya. Ahí está su actividad para que ustedes puedan cumplir. Son 7 días calendarios a partir de ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Va a agarrar, va a revisar la información, la va a repasar, va a verificar el video que está grabando el día de hoy, y en función a eso me va a construir, ¿sí? La temática de los planos Plan ID, ejemplos de planos Plan ID, todo ello, ¿sí? Descripción de los planos ID. Hay varios ejercicios que no se han desarrollado, que están en el material que se les ha proporcionado. O sea, hay ejercicios que están acá, por ejemplo, este ejercicio, hay por aquí más ejercicios. A ver, aquí también. Interpréteme esto, por favor. Interpréteme esto, interpretar esto, interpretar esto, interpretar esto. O sea, ¿qué es, cómo funciona, qué hace, en qué consiste el proceso? Le estoy indicándole bien claro, por favor. No agarre, copie, pegue y ya está. Sino interpréteme estos ejemplos. Estos de acá, bien explicado. Estos de acá, bien explicado. Estos. ¿Sí? En todo caso, si por A o B, chicos distraídos, acá no importa, le vamos a hacer la aclaración, ¿ya? En su informe, deberá desarrollar explicación de procesos
mostrados en diapositiva. Ya por si es que acaso se olvida. Oye, entonces ya las indicaciones dadas, yo creo que vamos a entender. ¿Sí? Vamos a continuar. Vamos a ver la semana número 6, 7, bueno, semana número 9. Y vamos a plantear casos el foro, ¿ya? Para tratar de aprovechar el tiempo que tenemos. Muy bien, entonces el foro va a consistir, el foro de ahora va a consistir en lo siguiente, ¿ya? Usted va a hacer una invitación. Es rápido nomás. A hacer lo siguiente. Este es un planito, un plan ID bien sencillo que hemos explicado y hemos indicado cómo, qué se interpretaba. Entonces lo que van a hacer ustedes, me lo van a copiar en su cuadernito o en un material que tengan de apunte. Va a ser necesario. Ahora, si lo quiere hacer por computadora, podría ser, pero bueno, vean ustedes cuál se adapta mejor a sus posibilidades que tengan. Pero va a ser necesario que usted con una flecha o con algo me indique qué es este dispositivo, de acá, qué tipo de señal de comunicación o señal, o qué tipo de señal es, qué tipo de señal es esta, qué instrumento es este de acá, qué instrumento es de acá, y también que me indique en qué consiste el proceso. ¿Entendido? En primer lugar, descripción de cada uno de los componentes y sus respectivos, digamos, conectores. Y en segunda instancia, lo que usted tiene que poner, ¿qué cosa es? ¿En qué consiste el proceso? Responderlo directamente al foro va a ser un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no vas a poder señalar y no vas a poder hacer este dibujo. Preferiblemente, sácalo en tu cuaderno, en algo, le estoy dándoles 20 minutos a partir de ahora, tienen 20 minutos, sácalo en tu cuaderno o en computadora con el Paint. Vean ustedes la manera, con los medios que tengan y dispongan. Si estás trabajando con celular, sácale una foto, dibújalo en el cuaderno y en el cuaderno rápidamente hazlo, porque no es tan complicado, no son figuras difíciles, un redondo, un cuadrado, una línea, no creo que sea tan complicado de dibujar, ¿sí? Entonces, y de ahí los señales, qué son cada uno de los equipos que están acá, y qué tipo de comunicación lleva, y además en qué consiste el proceso, que se ha explicado en clase. Bien, tenemos 20 minutos a partir de ahora. ¿Tienen alguna consulta al respecto del foro, joven señorita? ¿Se está entendiendo? ¿Saben lo que van a hacer? Describo los componentes, identifico qué cosas son de acuerdo a mi plano Piano ID y después describo el proceso. ¿A qué me refiero con eso? Dirán, pues acá estamos controlando el nivel de un tanque a través de un controlador, el cual corresponde al lazo 1000, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Va a ser necesario que lo imprimas o veas la manera de tal forma que me señales este dispositivo que está aquí y me indiques qué es. Señales dispositivo qué es, dónde está ubicado, si está en el panel, detrás del panel, accesible o no accesible al operador, etcétera, etcétera. Puedes utilizar el material que tienes a disposición para que reconozcas, ¿no? Las letras E, F, T, I. ¿Sí? Solo tienen 20 minutos a partir de ahora. Y le estoy dando 20 minutos para que lo imprima
o lo haga en Paint o en otro que usted domine, cualquiera. Por eso le estoy dando 20 minutos. Si solamente fuera a escribir en el mismo, les daría pues 5 minutos, que es rapidísimo, ¿no? ¿Qué elementos son? Son 1, 2, 3, 4 elementos, que es inmediato. Pero la idea es de que usted lo dibuje o vea la manera y me señale cada uno de los dispositivos qué función cumplen, qué es lo que hacen, cuál es, en qué consiste el proceso. ¿Tiene alguna consulta respecto a esto del foro? Ingeniero, disculpe. Ujú. Con respecto al formato que podemos enviar, ¿cuál podría Imagen, ser? imagen, formato imagen. Envíalo en Mm, formato imagen, ¿ya? Y eso para todos. Formato imagen, jóvenes, señoritas. Formato imagen. Formato imagen. Y no se hagan ganar por el tiempo, ¿ah? A ver, configuración. No, pues acá. Aquí yo les estoy mostrando la imagen, que también está en la diapositiva, por si acaso. Editar ajustes, y acá nos vamos, disponibilidad. Fíjese usted, 11:40 se cierra. No te hagas ganar por el tiempo. Es rápido, no en serio que lo dibujes bien bonito, con tal que sea legible y entendible, nada más. No tiene que ser bonito, con reglas, no, vas a perder tu tiempo. Rapidísimo no tienes que hacerlo, si no te va a ganarte. Y no vas a enviar. ¿Bien? Hagamos eso, jóvenes señoritas, por favor. Ingeniero, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante, adelante. Ingeniero, disculpe, el foro no me está apareciendo en el Moodle. Ya debe estar visible. Independientemente de esto, ya deberían estar empezando con su dibujo. Aplicaciones para el foro.
Ingeniero, disculpe, ¿hasta qué tiempo tenemos? Ya se les ha hecho, jóvenes, 20 minutos.
Ingeniero, disculpe, no puedo enviar mi imagen. ¿Y qué has hecho, Russell? ¿Has enviado a otro? Qué raro. ¿Qué has creado? Tienes que enviar acá adentro. Así ahí adentro tiene que estar. ¿Por qué has creado otro, Russell? ¿Qué ha hecho ese chico? A ver. Ya. Ingeniero, disculpe, me sale a mí la imagen, debe tener una descripción, excepto si la descripción estuviera marcada como meramente Que ya es tarde, ya decorativa. es tarde, ya es tarde. Vamos a poner 5 minutos más. 46, 47. Ya está. Esto está mal. O sea, entren acá. Foro semana 9. Ahí es donde tienen que entrar. Foro semana 9. No sé qué ha hecho este chico aquí. Se ha metido, ha creado otro. Aquí tienen que entrar. Foro semana 9 y ahí pues. ¿Cómo no van a saber mandar imágenes, jóvenes? Foro semana 9. Ahí tienen que entrar. No, no sé qué ha hecho este chico. Ya se ha equivocado, creo. Foro semana 9. Discusión, foro semana 9. Ahí. Oye, mientras que lo van enviando, vamos de regreso a la semana número 9. Y en el poco tiempo que queda, voy a tratar de explicar, porque ya ustedes lo van a hacer por cuenta propia. A las 9 otra vez. Vamos a entrar a uno de los videos que se ha proporcionado para en este de acá. Entonces, nos hace una aclaración de qué es una variable de control, qué es una variable de proceso, cuándo se dice que es el lazo abierto, cuándo se dice que es el lazo cerrado, te indica que es un set point. Con eso más o menos ya nos vamos a hacer idea y vamos a sentar todo lo que hemos estado viendo, qué controlador, qué PLC, qué sensor, qué elemento primario, qué transmisor, todo eso ya vamos a sentar acá. Sí, de hecho, yo le había indicado a usted el día de ayer que si fuera posible, inscríbase en estas, digamos, en acá, en estos, podemos decir, páginas en las cuales te enseñan de automatización. Uno era el Educatia, ¿no? Educatia. El otro era Control Más. Son plataformas educativas, ambos, sí, en la cual, pues, claro, es pagado, pero también tiene unos cuantos videos que son gratuitos. Entonces, obviamente, yo no estoy diciendo que usted va a pagar, sino, si es que tiene la posibilidad, puede pagar y accedes a toda una capacitación completa. A Educatia y Control Más puedes entrar. En Educatia te enseñan bastante instrumentación, Control Más también te enseñan instrumentación, te enseñan electricidad, te enseñan todo eso, ¿ya? De hecho, es pagado, pero tiene varios videos que son abiertos al público en general, o sea, es gratuito, en el cual usted no tiene que pagar nada. A cualquiera de los dos, si es posible a los dos, entre usted y revise esa información, ¿ya? Porque si yo le digo, vaya usted a YouTube, en YouTube hay miles y miles de videos de instrumentación, y muchos no sabrán a cuál acudir. Entonces, por eso estoy tratando de que tú te dirijas ahí, a Educatia y Control. Otra cosa también, no me acuerdo si el día de ayer se les ha indicado, jóvenes señoritas,
se ha estado viendo y que muchos estudiantes no tienen todavía manejo, dominio de los equipos de laboratorio. Para eso, aquí, en la semana, en el Moodle, les he separado un material para que ustedes puedan revisar. Yo les digo, vayan a YouTube, pero no van, pues no hacen caso, no van. O sea, aquí arriba, parte superior, no sé si les he mostrado. O sea, acá dice videos. Ah, no se ha creado todavía, ¿no? Ah, ya. Este es el otro. Ya lo voy a al de circuitos. Entonces acá te voy a dejar material para que tú puedas acceder a información de los circuitos que tenemos en el laboratorio. Videos tutoriales de milímetros, voltímetros, amperímetros, videos tutoriales de lo básico de instrumentación. Acá te voy a colgar, ¿ya? No lo he hecho, pero lo he puesto en el curso de circuitos, creo. De actualizar. Ojalá que con eso un poquito al menos, porque es muy poco, es cierto, el tiempo no alcanza, somos bien rápidos, o a veces el estudiante de repente está tomando atención, otras cosas, y al final no estamos aprendiendo como debería de ser. Y eso claramente se ve en los exámenes. De hecho, se ha presentado un examen bien sencillo, bien sencillo. Creo que la mitad de los estudiantes estaban aprobados en ese examen, pero la otra mitad, estaba mal, muy mal. Ya cuando hace el examen de recontra facilita. Te estoy dejándote acá información. Este informe, ¿eh? El informe es esto, el informe es esto, y el informe es de acá, ¿sí? Y acá está bien explicadito, con lujo de detalle, el trabajo que se ha hecho en el laboratorio de Yevacas. Esto es el material, video referencial, que es necesario que lo veas, y acá video del mismo tema, realizado por quien te habla, en el laboratorio de Yevacas, ¿ya? Entonces voy a entrar a este de acá. Hola a todos, Ahí bienvenidos a está. Educatio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema. Lo voy a adelantar en todo caso. Pueden escribir los diagramas. Bien ahí. De esta forma, entonces, está representado. Como te darás cuenta, aquí nos está hablando de un piano ID. Nos explica, al igual que te hemos explicado en clase, ¿no? Eso es lo mismo, porque ese es un estándar. La norma ISA es un estándar. Entonces, lo que hacemos acá lo harán pues, lo harán en Bolivia, lo harán en Chile, lo harán en Colombia, en México, en otros países, porque es un estándar. ¿Entendido? Como te podrás dar cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos implementados, ¿no? Un dispositivo que, de hecho, por lo que yo puedo ver acá, transmisor indicador de nivel, en este caso es un conversor que movía esta válvula. Control de nivel podemos verificar acá, ¿no? Entonces, eso usted lo va a revisar, ¿ya? Lo vas a revisar. Por otro lado, aquí también te indica, ¿no? Y esto es muy importante que entendamos. ¿Qué cosa es el set point? Que habíamos indicado era la variable deseada. O sea, si nosotros metemos instrumentación, no es porque queramos, nos dé la gana, queremos que se vea bonito la instalación, no. Se pone instrumentación con la finalidad de que tratar de al menos tener información de tu sistema, de tu proceso. ¿Qué proceso será? Pues de repente haciendo un sistema fotovoltaico, de repente estás haciendo un sistema de repente de calentamiento de agua, o tal vez estés trabajando con lo que es, tal vez, calefacción, piscina, bueno, cosas que se pueden dar, ¿no es cierto? El proceso puede ser cualquiera, pero cualquier proceso, si se busca automatizar es porque queremos controlar algo. Después quiere controlar presión, nivel, temperatura, N cosas. Entonces, cuando queremos controlar esa variable se le llama la variable de control, otra cosa, la variable de proceso, ¿sí? Y el set point, que son los más importantes. El set point es el valor que nosotros queremos que se mantenga. O sea, si yo quiero controlar temperatura, ya. Entonces, ¿cuál sería el set point? Por decir 20 grados, ¿no? Que sería el set point que usted necesita, 20 grados. Entonces, usted tiene que hacer lo posible y lo imposible para que esos 20 grados se mantengan, ¿sí? Si estás trabajando con una resistencia, tendré que hacer que la resistencia se encienda cuando estoy por debajo de los 20 grados. Si estás trabajando de repente con una válvula que controla el ingreso de gas, pues podemos hacer que la válvula se abra más, se abra menos, a fin de tener más calor, menos calor. ¿Sí? Todo ello con el propósito de mantener la temperatura en un determinado valor, al cual se le va a llamar set point. No te vas a olvidar, ¿ya? El set point.
El set point tiene que estar, debe mantenerse a pesar de las perturbaciones que pueda haber en un proceso. ¿Y a qué le llamamos perturbaciones? Perturbación, por ejemplo, podría ser en una situación en la cual usted quiere controlar la temperatura. Por ejemplo, controlar la temperatura en un ambiente, en un cuarto cerrado. ¿Sí? Una perturbación sería cuando usted abre la puerta del cuarto. Estás haciendo que ingrese viento de manera brusca. Esa sería una perturbación. ¿Me entiende? Entonces, el proceso de control que nosotros, al cual queremos llegar, porque para eso estamos usando la instrumentación, es pues de mantener ese set point en un valor fijo a pesar de las perturbaciones que se puedan presentar. ¿Ya? De eso es de lo que se trata. Entonces, para ello, obviamente, se puede hacer un sistema de lazo abierto, un sistema de lazo cerrado. Por acá tenemos el proceso, pero para tener información del proceso se tiene que utilizar un sensor. El sensor lo que hace es, te indica, ¿no? A qué temperatura, a qué presión, a qué nivel se encuentra lo que tú vas a medir. Esa información la mandan pues a todo su sistema a los transmisores, todos ellos, y ellos van y mandan información a los elementos a los actuadores. Un actuador puede ser una válvula, un actuador puede ser un relé, un actuador puede ser una resistencia, un actuador puede ser un motor eléctrico. Esos son los actuadores. De esa manera así es el proceso de control. De hecho, creo que bastante ya les he hablado, ya hasta el cansancio, jóvenes, cuáles son los actuadores, los sensores, los controladores. Siempre en la primera clase les dice, vamos a hablar primeramente de sensores, controladores, actuadores. Ese va a ser nuestro pan de cada día a lo largo de todo el curso. Sensor, controlador y actuador. Elementos de un sistema de control. ¿Quiénes son? Sensor, actuador y controlador. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de controlar? O sea, lo que se quiere es mantener la set point en un determinado valor, ¿sí? A pesar de las perturbaciones que puedan existir. Puede haber sistemas a lazo abierto, puede haber sistemas a lazo cerrado. El sistema a lazo cerrado es tal cual vimos el ejemplo, ¿no? Un sistema a lazo cerrado se considera aquel cuando tenemos información a la salida de la variable que se desea controlar. Por ejemplo, si queremos controlar temperatura, tenemos la información de la temperatura que está saliendo. ¿Sí? Y eso va a realimentar al controlador y nuevamente toma la decisión si le dice si va a abrir o va a cerrar, y en ese plan. De eso se trata, ya, a lazo cerrado. De hecho, acá te explica con un ejemplo similar al que hemos desarrollado nosotros en clase, parecido, y va a ser necesario que lo veas, por favor. ¿Ya? Es un video que tiene 11 minutos de tu valioso tiempo, en el cual claramente te indica dónde está el controlador, dónde está el transmisor, dónde está los sensores ubicados, ¿no? Tal vez a mí no me has entendido, ojalá espero que aquí sí puedas entender, ¿ya? Ahora, con respecto a la conexión de controladores o transmisores, eso lo vamos a ver en otra clase. Yo les voy a enseñar cómo se conecta un transmisor a un PLC, cómo se prueba un PLC, ¿sí? Eso va a ser muy interesante esa clase, ¿ya? Pero acá usted tranquilamente podría defender si encuentra laborando en este tipo de actividad, ¿no? Por eso le decía, si tiene las posibilidades y los medios, matricúlese a Educatia, porque como verás, no solo son clases teóricas, sino también se graban en un video y te muestran en su propio laboratorio cómo es que, o sea, te hacen el desarrollo práctico de la parte teórica que te enseño, o sea, se complementa uno con otro. Algo que nosotros particularmente hemos tratado de hacer, de hecho ahí tengo varios videos y está en el canal de YouTube al cual ustedes pueden entrar, en donde hemos hecho pruebas en vivo y en directo de los módulos, ¿sí? Entonces, yo rescato bastante eso de esta plataforma Educatia. No tengas miedo, no te van a estafar. Es una empresa muy grande, ¿no? Por 20, 30 dólares no se van a manchar la mano, ¿no? Su imagen, ¿sí? Entonces, claramente podemos ver acá, por ejemplo, el transmisor de temperatura con el que sus compañeros han trabajado. Podemos verificar por acá un relé, podemos verificar por acá un controlador de temperatura. Todavía no hay PLC, son dispositivos controlador de temperatura, transmisor de temperatura, un switch, una fuente y por acá un relé, ¿no? Tal cual se estaría trabajando en un tablero,
¿sí? Y la han instalado por acá un tanque, mira. Dentro del pequeño tanque le han instalado uno para medir presión, una termocupla con su termopozo, para medir presión, este es un presostato, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Y está bien. E inclusive te enseñan cómo instalar, por ejemplo, esas tuberías conduit, que son en instalaciones industriales se utiliza bastante. De hecho, nosotros hemos utilizado también estas instalaciones conduit. Cualquiera pensaría que eso es, bueno, fácil, sencillo, lo compro, lo instalo. No, es necesario conocer. Cada uno de estos tiene sus códigos, ¿no? Por ejemplo, este es un tubo corrugado, tubo flex, corrugado, tubo flexible de 3/4, conectores rectos. Tenemos por acá estos son conectores tipo C, conduit. Tenemos abrazaderas 3/4, riel strut 41x41. Tenemos por acá, esto por ejemplo es una prensa-estopa. Hay prensa-estopas tipo o de medida PG, PG11, PG13, PG19. Entonces, es bueno conocer esas cosas, porque estas se hacen en instalaciones fotovoltaicas, tranquilamente se aplica y lo han hecho ya esto, en instalaciones eléctricas, en instalaciones industriales, ¿sí? De hecho, yo particularmente, yo lo primero que hice en la instalación industrial ha sido esto, ¿no? Hacer tubería conduit, accesorios conduit, ¿no? Esto es lo que más yo he hecho en la industria. Es con lo primero que se empieza, pues, ¿no? Se instalan las canalizaciones. Una vez que están instaladas las canalizaciones, se jala el cable. Una vez que jalas el cable, se procede con el conexionado. Una vez que estás con el conexionado, se procede con las pruebas. Una vez que estás con las pruebas, se procede con la calibración. Una vez que está con la calibración, se procede con la programación del PLC. Y así se trabaja. Esa es la forma de trabajar. Y una vez que estás con la PLC o has trabajado con PLC, se hacen pruebas de campo a las cuales se le llama commission, commission, ¿sí? Son pruebas de campo que hacen los instrumentistas, los electricistas, ¿sí? Por eso decía, estamos en comisionamiento. ¿Qué cosa es comisionamiento? Comisionamiento es las pruebas que se va a desarrollar, ¿ya? Las pruebas de planta. Es muy bonito, muy interesante, la verdad, en planta, los trabajos que se desarrollan, ¿sí? Bastante entre la parte técnica, la parte teórica, la parte de ingeniería, todo entre, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Vamos ya con las indicaciones dadas para que puedan dar un informe. Espero, por favor, esta vez no me estén enviando informes de otros semestres, informes iguales. Traten de respetar las indicaciones que se les está dando, ¿ya? Sobre todo los chicos que están con muy bajas notas. Vamos a finalizar, en todo caso, la reunión del día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla y finalizar la reunión. Nos estamos encontrando, en todo caso, el día miércoles. Coordinamos con Renzo para ver si es que desean hacer visitas a Yabacas, el día sábado. ¿Sí? Bien, coordinamos con su compañero para ver cómo nos programamos, la hora de visita, etc. Hasta la siguiente semana, jóvenes señoritas. Que tengan una excelente fin de semana. Ya me paso a retirar. Hasta luego.